Antes de sumergirnos, envíanos un saludo rápido en los comentarios. Puede parecer pequeño, pero confía en mí. Realmente ayuda a YouTube a compartir esta historia con más fanáticos de la ciencia ficción como nosotros. Me encantaría ver quién es. Velar por la seguridad de la humanidad no es tema de debate. Sonó la voz del canciller Qasem Nouri, firme y sin inmutarse, el crujido de su puño contra la mesa de obsidiana pulida. Resonó a través de la gran cámara del Gran Consejo conversaciones detenidas. Murió. Decenas de delegados alienígenas volvieron sus ojos fijos en el humano. Representante que acababa de romper el ritmo de la diplomacia con un solo golpe ni nuestro derecho a defender. Nosotros mismos, cuando el conflicto llega a la puerta de nuestros mundos, se enderezó escaneando la cámara con sus ojos oscuros, aferrándose a las frías miradas inhumanas de aquellos que verían a su gente expulsada del escenario galáctico. El Gran Consejo era una maravilla de la arquitectura, una gran cúpula de cristal cristalino que daba a las filas centrales galácticas de plataformas elevadas. Rodeaba la arena central donde más de 50 especies ostentaban escaños de poder. Representantes adornados con atuendos ceremoniales, sus voces moldearon colectivamente el destino de la galaxia en el centro de esta reunión. De pie frente a Nouri era el acusador, una figura imponente vestida de oro ceremonial, su marco ancho, rígido e inmóvil, Sebrate los Elaris se erguía. Su forma de chapa gruesa se asemeja a la densa armadura de los depredadores de aguas profundas, sus 6 ojos asimétricos hundidos debajo de una gruesa cresta de cresta se fijó en Nouri con una mirada inquebrantable cuando se movió. El débil crujido de los platos superpuestos lo acompañaba con sus garras descansando. Contra el podio con peso deliberado hablas de necesidad. Canciller Nouri, Sec dijo con su voz un lento raspado deliberado, sin embargo, es él. Necesidad de tu especie que trae desorden. La humanidad nunca ha conocido. Hizo un gesto de moderación con uno de sus antebrazos y las proyecciones holográficas cobraron vida por encima de la cámara. Campos de batalla marcados por bombardeos orbitales, naves alienígenas reducidas a escombros humeantes y soldados vestidos con armaduras humanas de pie en capiteles, en ruinas al otro lado del pasillo. Diferentes especies reaccionaron a su manera a él. Olaris, una raza anfibia de piel translúcida y venas bioluminiscentes, susurraba entre sí sus colores cambiantes que traicionan la aprensión. Los enormes reptiles bípedos tarsos con crestas cornudas observaban en silencio. Sus fríos ojos, reptiles planos y sin emociones entre los Yelari, una raza de elegantes humanoides emplumados. Unos pocos inclinaron la cabeza hacia Nouri, su interés. Nouri alcanzó su punto máximo y no se inmutó mientras se reproducían las imágenes. Dejó que el silencio se extendiera y luego continuó. «¿Ves devastación?», dijo señalando las imágenes flotantes. «Pero tú no veas los momentos previos, no veas las colonias prendidas a la antorcha antes. Nuestra llegada, no ves a los civiles tomados como esclavos, los niños ejecutados en las calles. Lo que tú llamas brutalidad, nosotros llamamos necesidad». Su voz se hizo más aguda porque cuando la guerra nos alcanza, no ven con reglas ni viene con misericordia y, sin embargo, nos harías pelear. Con las manos atadas, las mandíbulas de Sec se ensancharon en lo que solo podría describirse como una burla. La preocupación no es su voluntad de luchar contra el canciller, es su falta de voluntad para detener una oleada de acuerdos que se han logrado. La Cámara del Consejo, un representante de los Vasiri, una especie humanoide con profundos la piel violeta y los penetrantes ojos negros, se inclinaron hacia adelante. Su nombre era Caldra, oponente desde hace mucho tiempo de la expansión militar humana. «Todos lo hemos visto, Caldr», dijo suavemente. «Tu especie fue invitada a nuestras guerras, a nuestros conflictos como aliados y, sin embargo, en cada enfrentamiento es la humanidad la que se intensifica. Simplemente busca la victoria, te aseguras la aniquilación, más murmura el equilibrio». Se movía contra él. Nouri respiró lentamente, controló su pulso y volvió la mirada hacia el asiento más alto. En la cámara, el presidente del consejo, un anciano Borcari, su largo marfil, rasgos desollados y legibles. «La pregunta que tenemos ante nosotros no es si la humanidad es efectiva», dijo el orador. Su voz profunda y resonante es si la humanidad es controlable. Nouri sonrió, pero no tenía humor. «Ahí está», dijo dando un paso adelante. «Controla eso, es lo que realmente te preocupa. No es que no temes a lo que la humanidad. Te destruye el miedo a que no pidamos permiso antes de hacerlo, Seax». Las mandíbulas se contrajeron, pero él no dijo nada. «Dime», continuó Nouri con su voz.
Midió su presencia al mando cuando el mundo natal de Selari fue asediado cuando los cielos ardían sobre tus ciudades. ¿Quién fue que rompió la flota enemiga? ¿Quién? Fue eso lo que, desplegado detrás de las líneas enemigas, cortó la cabeza de la invasión y aseguró su supervivencia. Sek permaneció en silencio, pero la tensión en su postura fue suficiente respuesta. ¿Recuerdas que Nuri dijo como todos ustedes? Su mirada recorrió la cámara del Draconus. Incursiones, la humanidad les puso fin a la guerra y volvimos a cambiar el rumbo y nuevamente nos has llamado y cada vez que entregamos su voz se oscureció y sin embargo, aquí estamos siendo juzgados por lo mismo que les ha salvado a algunos. Murmullos de acuerdo esta vez, pero Sevak no había terminado. Sí, lo estás. Llamado, dijo el Sillari, y sí, ganas, pero el costo es demasiado grande allí. No hay negociaciones, cuando llegan los humanos no hay diplomacia, no ganas. Las guerras las acabas tú. Las imágenes holográficas cambiaron. De nuevo, esta vez a una escena que silenció incluso a Nuri, un mundo muerto, su atmósfera. Reducidos a nubes negras, sus océanos servían los restos de una armada. Flotaba sin vida por encima de sus ruinas. El aire de la cámara se sentía más pesado. Esto fue obra tuya, dijo Sek. No una flota enemiga, no una fuerza de invasión. Esta fue una mundo que ya no existe debido a tus métodos. Silenciar incluso a aquellos que se habían inclinado hacia apoyando a la humanidad cambió su incertidumbre profundizando. Nuri mantuvo su postura firme. Él había esperado esto. ¿Sabes qué había en ese mundo?, preguntó en silencio Seak. No respondió. Nuri continuó. Una fábrica de guerra, un centro central que suministra una flota. Eso ya había reducido a cenizas a 3 civilizaciones. Sus ojos fijos en Sevax. Se hizo una elección en ese mundo u otros 10 y dime con sola si había. Si tu gente fuera la que estuviera debajo de la sombra de su flota, dudarías en las mandíbulas de Seak. Hizo clic una vez que Nuri se apartó del dirigiéndose a consejo en general. Temes. Nosotros porque hacemos lo que se debe hacer, dijo, pero déjame preguntarte esto cuando la próxima amenaza llega, cuando tus defensas se desmoronan y tus flotas arden. Llamada nadie respondió. Nadie se atrevió. Un pesado silencio permaneció en el gran cámara de consejo, el peso de las últimas palabras de Nuri presionando los delegados reunidos. Pero él no estaba terminado. Enderezó su postura y dejó que su mirada recorriera la habitación. Tú temednos porque hacemos lo que hay que hacer, repitió, y luego permítame recordarles. Porque extendió la mano y activó la pantalla holográfica central de la cámara. Atenuado, y la imagen de un mundo distante cobró vida por encima de ellos, marcado, asediado y dejado por muerto la colonia. Se perdió antes de que llegáramos. La voz de Nuri atravesó la sala del Gran Consejo, al menos eso fue lo que los estrategas de este mismo concilio concluyeron, que lo declararon insalvable y condenaron a la gente de ese mundo a morir porque las probabilidades no estaban a su favor. Una ola de incomodidad se movió por la cámara. Varios delegados intercambiaron miradas. Algunos se movieron en sus asientos, otros mantuvieron sus posturas rígidas. Las pantallas holográficas parpadearon a la vida por encima de ellos, revelando un mundo estéril azotado por el viento, cráteres empañados. Su superficie y a lo lejos un bloqueo orbital masivo rodeaba el planeta como una soga. Esto fue Ardes 3. Nuri continuó. Una colonia de 80.000 civiles, aislada del resto de la galaxia, cuando los Verotic lanzaron su ofensiva. Una flota completa de buques de guerra 17 clase capital, naves apoyadas por armas de asedio planetario, descendieron sobre el consejo. Respuesta hizo un gesto hacia los delegados reunidos. Nada, el riesgo era demasiado alto. La operación inviable. Su mirada clavada en Sevak, cuyos rasgos plateados permaneció impasible. Los humanos no lo veían así, dijo Nuri con la voz cortando los murmullos. Dejó que el silencio se extendiera y luego volvió a hablar. Enviamos la 12ª flota. Él dejó. El peso de las palabras se asienta antes de dar el golpe final. Ezren envía. Un murmullo recorrió la sala del consejo, una mezcla de incredulidad e intriga. 7 contra 17 fue. Suicidió. El holograma cambió ahora, mostrando una pantalla táctica granulada que marcó el enfoque de la flota humana. Es rígido y pequeño frente a la gran cantidad de la armada broica. Las fuerzas enemigas se extendieron confiado en su superioridad. Nuri explicó que sus barcos mantenían un alto formación orbital, bombardeando el planeta a intervalos para desgastar la resistencia. Nunca esperaron un ataque porque para ellos no había fuerza en la galaxia lo suficientemente tonta como para enfrentarlos en esas condiciones. La escena volvió a cambiar.
mostrando una formación de naves terranas lanzándose hacia el bloqueo enemigo a velocidades imposibles que no conocían. Humanos, el primer enfrentamiento fue brutal cuando la 12ª flota entró en el rango de sensores berroticos. Los berroticos respondieron. Exactamente como se esperaba. Se encendieron lanzas de plasma de fuerza abrumadora y rondas de cañones de riel. El vacío cuando la flota enemiga abrió fuego. Sus barcazas atravesaron el espacio hacia el humano ampliamente superado en número. Barcos. Pero nunca tuvimos la intención de luchar contra ellos en espacios abiertos. Nuri continuó: usamos lo que teníamos, nuestros barcos, nuestras tripulaciones y... Una comprensión profunda de su arrogancia, el holograma se acercó mostrando al humano. Barcos rompiendo la formación a medida que se acercaban al bloqueo. La 12ª flota se dividió en grupos de ataque que desaparecieron. Y reapareciendo en rápidas ráfagas de luz, los artilleros beróticos dudaron cada tiempo en que se fijaron en un objetivo. Se había ido. Su sistema de objetivos se apresuró a... Pero el campo de batalla era un caleidoscopio de lecturas falsas. Luego vinieron los drones, cientos de ellos cada uno, emitiendo firmas humanas, cada uno imitando vectores de ataque. Sonaron las alarmas. A través de la flota enemiga, ya que ajustaron su formación demasiado tarde, el verdadero asalto ya había comenzado. Una nueva alimentación. Surgieron buques de guerra Rotic reposicionando en confusión sus arcos de disparo, rompiéndose a medida que intentaron rastrear múltiples amenazas entrantes. Los Broik creían que estaban siendo flanqueados. Ajustaron su formación para compensar, dejando huecos en su perímetro orbital, que fue cuando comenzó el verdadero ataque. Capitán Travis Fertam, comandante de la USS Breach, dirigió el asalto de su barco, un ataque rápido. Frigot fue primero en romper el bloqueo, su casco rozando peligrosamente cerca de los acorazados Broik más externos. Cada cañón del Breach disparó en secuencia, sus cañones de riel apuntando colocaciones de IMS de armas mientras lanzaba salvas de misiles. Los escudos golpeados se ordenan en rápida sucesión. Las fuerzas Brot no están preparadas para él. La repentina ferocidad del ataque se apresuró a reposicionarse. Los golpeamos antes de que ellos. Nori dijo que su voz era firme y no detuvimos la batalla. Se convirtió en un tormenta de precisión. Golpea a naves humanas lanzadas entre embarcaciones Broik más grandes, permaneciendo en sus puntos ciegos, maniobrando a través del caos con precisión milimétrica. Cada muerte se calculó, cada compromiso destinado a desestabilizar aún más el bloqueo. Mientras tanto, la superficie del planeta. Las fuerzas de la resistencia, dadas por muertas por el Consejo, recibieron una transmisión. Este es el Capitán Travis Fertam del violador de la UE. El mensaje llegó a través de la estática: mantén tu posición. Te estamos sacando de aquí. La resistencia, apenas aguantando en búnkeres subterráneos, se unió con aire. Apoyo de naves humanas desactivando ubicaciones clave de diablillos de artillería. Los colonos se abrieron camino hacia los puntos de extracción. La fase final de la operación fue la más peligrosa, con el bloqueo debilitado del infractor y 2 escoltas. Las naves entraron en órbita baja. Nuri continuó no luchando sino quemando él. La pantalla holográfica mostraba a las naves humanas descendiendo hacia la atmósfera superior del planeta con sus cascos brillando intensamente. Con el calor de la entrada, dispararon todo lo que tenían a la superficie, apuntando al suelo enemigo. Posiciones explicadas por Nuri, no con explosivos sino con rondas cinéticas. Proyectiles de artillería del tamaño de cápsulas de caída golpearon fortificaciones enemigas clave. Creando corredores para la evacuación, aparecieron más imágenes heroicas. Centros de mando colapsando bajo el peso de balas de tungsteno, posiciones de asedio enteras destrozadas por disparos de cañones ferroviarios. Y en medio de ella, naves humanas descendiendo a través del polvo y el fuego, sacando civiles de la ruinas. En el transcurso de 3 horas, Nuri dijo que su voz era más tranquila ahora que tiramos. 42.000 almas del fuego. Un pesado silencio flotaba en el aire. Entonces Zebra habló con su voz afilada como una espada: ¿y cuántos dejaste atrás? La voz de Nuri no se levantó, pero silenció la habitación de todos modos. 38.000 dejó que el peso se asentara. No hubo defensa, ninguna justificación. Solo la verdad. Una pausa fría. ¿Qué llamas victoria, Sek?, preguntó a Nuris. La expresión permaneció estoica. Yo lo llamo el único resultado posible. Él dio un paso adelante. Sin nosotros, no habría habido sobrevivientes. Sin nuestra capacidad de adaptarnos para asumir riesgos, nadie más habría borrado esa colonia de la existencia. Seak fue impasible y, sin embargo, dejaste a casi la mitad de ellos morir de una manera sombría. Silencio. Nuri exhaló su tono mesurado. Hicimos lo que pudimos y hay. Si hubiera sido de otra manera, si salvarlos a todos hubiera sido posible, lo habríamos tomado.
Su mirada recorrió la cámara firme pero desprovista de arrogancia. Pero la guerra no otorga elecciones perfectas, solo ofrece la elección entre la acción y la inacción y elegimos actuar. La tensión en la sala se espesó, algunos representantes cambiaron. Incómodamente otros se sentaron en rígido silencio. La verdad era innegable cuando el resto de la galaxia rechazó que la humanidad hubiera dado un paso adelante, no porque buscaran la destrucción, sino porque cuando nadie más correría el riesgo de que la humanidad hiciera que la voz de Sek atravesara la cámara. Antes de que los murmullos del consejo pudieran asentarse, y sin embargo el canciller Nuri, Sek, dijo, sus 6 ojos brillando como cuchillas afiladas: ¿cuántos mundos tienen quemados bajo la sombra de tu bandera te llamas defensores? Dime, ¿quién defienda a los que caen a tus armas? Los proyectores huecos parpadeaban, y la cámara se oscureció una vez más. Esta vez la imagen que se materializó fue diferente a la batalla anterior. Allí no hubo esfuerzos desesperados de escape, no hubo civiles huyendo bajo fuego, no hubo maniobras calculadas para minimizar bajas, solo había ruina, un mundo muerto, ennegrecido y roto alguna vez. Ciudades prósperas reducidas a esqueletos, huecos de fragmentos de metal y piedra. De una armada a la deriva, sin vida en órbita, sus retorcidos restos atrapados en un lento danza eterna a través del vacío. La atmósfera se había ido despojada por fuerzas demasiado vastas para comprender que no era más que una cáscara sin vida. Este era el planeta Varn. Continuó Sek con su voz cargando el peso de la acusación: un mundo de 14.000 millones almas, y sin embargo, cuando terminó la guerra no quedaba nada, no rendirse, no sobrevivientes, ni siquiera queda un enemigo para luchar. Varios delegados retrocedieron sutilmente, otros se sentaron en silencio, atónitos, mirando la destrucción suspendida en el aire sobre ellos. Incluso aquellos que hasta ahora se habían puesto del lado de la humanidad dudaron, moviéndose incómodamente en sus asientos. La expresión de Nuri permaneció impasible, pero su agarre al borde del podio se hizo más apretado. Sabía que este momento se acercaba. La pantalla hueca cambió de rebobinado a la batalla misma que el consejo observó mientras una vasta flota enemiga, más grande incluso que la que había sitiado Ardas III, rodeó el planeta. Las fuerzas de los Eras, un imperio que había librado una guerra contra los el consejo durante siglos, se había atrincherado profundamente en Varn, por lo que sea continuó con su voz afilada como una cuchilla, cuando el consejo no pudo romper las líneas de ceras, cuando cada táctica, todas las flotas y todos los intentos de negociación habían fracasado. ¿A quién llamaban? La respuesta fue evidente. El holograma ampliado mostraba la llegada de un dreadnought humano individual, el US de Dalus, el enorme buque de guerra elegante y angular. Era diferente a todo lo que la galaxia había visto. Empequeñeció a la flota Ceres, no en gran tamaño, pero en su presencia su casco negro como el abismo parecía beber la luz a su alrededor. Sus armas permanecieron en silencio, su sola presencia enviando ondas de inquietud a través de la flota enemiga. No sabían lo que venía, pero temían que la humanidad no viniera con una flota. Sek dijo que venían con una arma única. El de Delus disparó un rayo de luz blanca abrasadora, no como armas de energía tradicionales, pero algo más, algo antinatural. Lanzó a través de las naves habitales de Ceras, como si estuvieran hechas de papel. Sus cascos se disolvieron en un instante. La ola de energía se expandió hacia afuera, consumiendo todo a su paso. La flota Ceras trató de retirarse, pero no había a dónde ir, y luego Sek dijo, su voz bajando a un susurro cercano: llegó al planeta. El consejo observó cómo la superficie de Varn convulsionó. El ataque de energía no solo destruyó objetivos militares, sino que encendió la corteza misma del mundo. La atmósfera sobrecalentada, en segundos destella, quemando continentes enteros. Los mares vaporizaron las ciudades, la gente, la tierra misma. Todo se convirtió en nada más que un recuerdo. La luz se desvaneció donde un planeta había sido una vez, ahora solo un. El campo de asteroides permaneció en silencio, más pesado que el vacío mismo que se asentó sobre la cámara a la que Sek volvió. Nuri, su mirada elegible: ustedes se llaman defensores, canciller, ustedes. Pretendo ser necesario, pero te pregunto qué necesidad había en esta su voz. Rose barriendo la cámara: si la humanidad puede borrar un mundo con una sola, ordene cuánto tiempo hasta que uno de esos mundos sea nuestro. Más murmullos, ahora algunos temerosos, otros inseguros. La marea estaba cambiando. Nuri exhaló lentamente, podía sentirla. El peso de cada par de ojos sobre él. Había esperado una batalla de palabras hoy, pero esto era algo más. Miró la proyección de Varn, lo que quedaba de ella. Luego volvió a mirar a Sevak. Hablas de destrucción, dijo Nori.
Su voz calmada se centró, pero ya te hemos contado lo que es el mundo. Sek permaneció en silencio. ¿Una guerra serás? Fabrica una máquina que ya había consumido 3 civilizaciones mientras el ayuntamiento miraba a la otra. Manera en que usaron ese mundo como fortaleza, como escenario, y ¿sabes qué? Estaban construyendo el holograma cambiado. Apareció un conjunto diferente de datos de consejo. Informes de inteligencia interceptaron transmisiones enemigas. Un plan de un nuevo superarmas eras, una que habría dejado obsoletos los escudos, una que les habría dado total militaridad. Supremacía. No solo estaban fabricando barcos, Nuri dijo que estaban fabricando. Extinción. Volvió a consejo. No había opción diplomática, dijo. Sin negociación, sin rendición, la CIR no se habría detenido. Ya lo habían hecho. Demostrado que una y otra vez se tomó la decisión de que mundo o 10. Otros, y así hicimos lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Su mirada fija en Serax. Pregunta si algún día te haremos esto. Nuri dijo dando un paso adelante. Déjame. Sé claro, si buscas conquistar para esclavizar, para borrar civilizaciones enteras. Entonces no tendrá que preguntarse si sabrá que Sebak se puso rígido, pero si lo hace. No, Nuri continuó con la voz firme. Entonces nunca tendrás que hacerlo. Silencio. La cámara ya no estaba tan unificada en su inquietud. Algunos de los murmullos se habían desvanecido, algunas de las miradas. Una vez lleno de dudas, ahora llevaba algo más, entendiendo que los ojos de Sek parpadearon. Varias veces había presentado su argumento más fuerte, pero el canciller no había caído. El debate estaba lejos de sobre la Cámara del Consejo, una vez que una cámara de eco de la unidad se había convertido en un campo de batalla de lealtades cambiantes. Las acusaciones chocaron con voces de incertidumbre alzándose en acalorados susurros. Algunos delegados se inclinaron hacia adelante. Sus ojos se fijaron en Nuri con una nueva consideración. Otros retiraron hacia sí mismos sus rígidas posturas. Traicionando la inquietud silenciosa, el aire estaba espeso con la tensión de una galaxia al borde de la decisión. El representante de los Yoltari, un diplomático destacado llamado Valctus, recurrió a sus elegantes plumas iridiscentes cambiaron de color, un signo de conflicto entre los de su especie. Los humanos no operan como lo hacemos nosotros, pero sus resultados son innegables. ¿Cuántos de nosotros estaríamos aquí si no fuera por sus acciones? Un miembro del delegado anfibio de Ayaris, Shanalek, dobló sus dedos palmeados junto a su piel translúcida, pulsando débilmente con tensión bioluminiscente. Sin embargo, se mantiene en el poder. Aniquilar flotas enteras, mundos enteros, lo que les impide convertir eso. Poder contra cualquiera de nosotros. Al otro lado de la cámara, un miembro del Tarsid masivo, sus escamas de reptil, brillando bajo el resplandor artificial del consejo, dejó escapar un lento retumbar, un sonido de contemplación en lugar de objeción directa. Tal vez la verdadera pregunta sea la. El delegado Tarsid reflexionó sobre si los humanos siguen siendo necesarios. El creciente debate: no solo son innecesarios, son un lastre que tenemos. Todos fueron testigos de sus acciones, su voluntad de intensificar cada guerra en la que entran, y ahora buscan justificar su existencia a través de la necesidad, como si su imprevisibilidad fuera algo a ser abrazado en lugar de temido. Nuri, deja que el acuerdo de acusación antes de hablar. Dices que la humanidad es impredecible, dijo su voz tranquila pero firme. Dices que somos peligrosos, pero dime qué Seak hubiera pasado si no hubiéramos estado allí. La cámara volvió a callarse. Todos habláis del caos, de la destrucción que traemos, pero déjame recordarte una batalla en la que si no hubiéramos intervino, ninguno de ustedes estaría aquí para argumentar en contra de nosotros. Hoy las luces se atenuaron y las pantallas holográficas cambiaron una vez más. Surgió una nueva batalla, no de fuego y devastación, pero de pura desesperación abrumadora. Esta fue la batalla de Jembar. Nuri dijo, su tono más pesado ahora, una guerra que no comenzó por nosotros, sino una que hubiera terminado con todos ustedes enterrados bajo sus propias cenizas civilizaciones. La imagen parpadeó para mostrar una vasta extensión de espacio, un sector en lo profundo del territorio del Consejo, la Cámara, sobrevolando una grieta colosal en el espacio. Jembar es más una región inestable que durante mucho tiempo se había pensado que era imposible. La Ma había sido la mayor defensa natural del Consejo, un escudo de gravedad, distorsiones y anomalías subespaciales que habían protegido sus mundos centrales durante siglos hasta que falló desde adentro. La grieta del enemigo surgió una especie conocida como los Katir, una fuerza diferente a cualquier otra. La galaxia se había enfrentado alguna vez. Ellos no buscaron territorio, ellos no buscaron recursos que solo buscaban borrar. No negociaron, no dudaron, hicieron.
Ni siquiera reconocer la rendición a las civilizaciones casi no eran adversarios, eran combustible y él. Galaxia era su festín, una flota de naves vivientes monstruosas y vastas sus cascos. Pulsando con un resplandor orgánico, se había derramado como una marea de pesadillas que hicieron. No se comunican, no negociaron, consumieron el consejo, nunca había visto un fuerza como esta antes de que Nuri continuara flota tras flota cayó ante ellos. Las armas convencionales apenas los frenaron por cada barco destruido 3 más. La imagen cambió de nuevo mostrando un compromiso desesperado él. Flotas combinadas de docenas de especies, sus formaciones refuerzan sus defensas. Coordinados, pero a pesar de su unidad estaban perdiendo, nuestra tecnología estaba fallando. Nuri dijo, tus armas, tus tácticas no fueron suficientes, una explosión masiva. Sacudió la pantalla, los barcos catadaptaron sus cuerpos retorciéndose consumiendo escombros para regenerarse y volverse más fuertes. Los buques de consejo fueron destrozados. Cascos despojados como si fueran mero sustento. Entonces la marea cambió un nuevo. La flota entró en batalla, barcos más pequeños y elegantes que se movían en formaciones poco ortodoxas, tejiendo entre las líneas enemigas con una precisión imposible. El quinto grupo de batalla terrano había llegado. La humanidad no vino con una potencia de fuego superior, dijo Nuri. No vinimos con números abrumadores, vinimos con otra cosa. Al principio, era solo una sombra en el campo de batalla, un solo barco moviéndose con misteriosa precisión a través del caos. No lo hizo. Coinciden con los enormes buques de guerra del Consejo ni con las monstruosidades vivientes de Katiri. Sin embargo, cuando movió el enemigo se estremeció. El dragón del trueno de la US había llegado. Su superficie brillaba con una energía desconocida, sus armas brillando con una tenue luz azul. Esto, dijo Nuri señalando a la vasija, fue el primer despliegue del proyecto Thunder Dragon, una tecnología desarrollada por humanos diseñada específicamente para enemigos como el Katir. La cámara quedó en silencio mientras observaban al dragón del trueno enfrentarse al enemigo. A diferencia de los barcos del Consejo, no disparó armas convencionales. Pulsos de energía ondularon hacia afuera interrumpiendo las habilidades regenerativas del Cassia, cortando las conexiones entre sus embarcaciones orgánicas. Por primera vez en la guerra, la flota Katir vaciló. Esto no fue fuerza bruta. Nuri enfatizamos que esto era entender que no simplemente les arrojamos más armas, sino que aprendimos cómo funcionaban, cómo se adaptaban y creamos algo que pudiera adaptarse más rápido a la batalla que se desarrollaba. En pleno apogeo, con el dragón del trueno liderando la carga, la flota humana se movió hacia adentro. Coordinación explotando cada apertura en cuestión de horas. La marea había cambiado dentro. Un día, los Katir estaban en retirada y en una semana se habían ido. El holograma desvaneció la cámara. Permaneció quieto. Nuri dejó que el silencio se extendiera antes de hablar de nuevo. Tú nos llamas impredecibles, él dijo que su voz era medida. Tú nos llamas peligrosos, pero te pregunto dónde estaría tu gente si no hubiéramos estado allí. ¿Cuántos de los mundos no serían más que cáscaras huecas? ¿Cuántos de ustedes estarían hablando hoy si la humanidad hubiera elegido no actuar? Seak no respondió. Nuri volvió su mirando a través de la cámara. Algunos delegados evitaron sus ojos, otros, aquellos que tenían. Una vez susurró contra la presencia de la humanidad. Ahora se sentó en silencio contemplativo. No buscamos la guerra, Nuri continuó su mirada barriendo la cámara. No nos deleitamos en la destrucción. Pero entendemos una verdad que muchos de ustedes se niegan a aceptar, que la supervivencia no es una. Con vacilación, cuando llegue el momento y llegará, no pedirás la paz. No llamarás a negociaciones. Llamarás por nosotros y te responderemos solo. Como siempre tenemos una larga pausa. Entonces una sola voz habló desde el Consejo. Asientos esta tecnología, dijo que Yorin, un representante de la Voraisu. Características felinas y legibles. Proyecto Dragón del Trueno, dices que fue diseñado para contrarrestar el cateterismo. Pero si la humanidad es capaz de desarrollar tales armas, ¿de qué más eres capaz? Nuri conoció su mirada. Proyecto Dragón del Trueno existe porque tenía que existir sin nosotros. Habrías perdido sin él. Habrías perdido. Siempre haremos lo que es necesario para garantizar la supervivencia. Nada más. La cámara permaneció tensa. Algunos. La especie por primera vez miró a la humanidad no con miedo, sino con algo más, un reconocimiento a regañadientes. Otros, sin embargo, no estaban convencidos y Seak, aunque silencioso, ya estaba preparando su próximo. Mueva. Una proyección holográfica del proyecto Dragón del Trueno se desvaneció, pero la tensión en la cámara permaneció afilada como una cuchilla por primera vez. Algunas de las más
Firmes oponentes de la humanidad se sentaron en silencio contemplando lo que acababan de ver. Otros, sin embargo, no se dejaron influir y esto es lo que hemos permitido. Kelorin de los Boracay gruñó su felino. Rasgos oscuros de sospecha, una especie que en el lapso de meros siglos no solo superó nuestra tecnología, sino que creó armas que apenas podemos comprender. Un representante de la Unión Tulbek, una especie de imponentes seres cuadrípedos, con placas endurecidas a lo largo de sus espaldas, retumbaron de acuerdo en que reclaman la necesidad que reclamar adaptación. Pero ¿cuánto tiempo antes de que nos convirtamos en la próxima amenaza deciden neutralizar al otro lado de la cámara Valus al delegado Yeltari? Inclinado hacia adelante, sus plumas ondulaban a través de un espectro de colores que indicaban su confusión interior y, sin embargo, sin ellas. No estaríamos aquí el Katir no fuera un enemigo, podríamos pensar más que maniobrar. O negociar con nuestra supervivencia es prueba suficiente de que la innovación humana es más que solo destrucción. Creación a cámara estalló en una cacofonía de voces dividiéndose en dos bandos. Algunos pidieron una acción inmediata contra los humanos. Otros argumentaron que sin su ingenio, el Consejo habría colapsado hace mucho tiempo bajo sus propios fracasos. Entonces Zebra se puso de pie, él había estado esperando, calculando y ahora, cuando el momento alcanzó su punto máximo, habló. Suficiente la palabra no se gritó, pero atravesó la cámara como un martillo golpeando acero. Los murmullos murieron. Mientras cada delegado se volvía hacia él, hablabas de necesidad. Zebra continuó. Su voz melódica lenta te habla de supervivencia, y sin embargo cada vez los humanos. Párate ante nosotros, las historias que cuentan son la misma destrucción, aniquilación. Guerra tú lo llamas adaptación, yo lo llamo escalada. Él volvió su mirada hacia Nuri. Justificas cada horror con la frase había que hacerlo. Así que dime, canciller, ¿hasta dónde llega tu necesidad? Con un movimiento de su mano al hueco. Los proyectores se activaron una vez más, la cámara se atenuó, y una nueva grabación tomó forma. Sobre ellos al principio era granulada. Un campo de batalla renderizado en imágenes fracturadas como si el metraje en sí hubiera sido tomado en medio del caos. La imagen agudizó una ciudad Barton con sus calles separadas por orbital. El humo del bombardeo se enroscó contra el cielo y, a través de los escombros, las figuras con armadura movieron rápidamente a los soldados humanos. Visores brillando tenuemente mientras navegaban por las ruinas. Sus armas no eran un problema estándar, no había fuego de energía, sin ráfagas de cañones de riel. En cambio, llevaban botes pequeños metálicos y sin marcar la imagen, desplazado de nuevo un despliegue, los botes activaron una columna de propagación de vapor. A través de los edificios destrozados, rodando por los pasillos como una tormenta silenciosa, y luego comenzaron los gritos. La cámara guardó un silencio sepulcral mientras observaban a las fuerzas enemigas una vez atrincheradas. E inflexibles colapsaron en masa, sus cuerpos convulsionaron violentamente su piel, volviéndose gris y luego negro, un agente biológico de acción rápida. Irreversible, no hay distinción entre soldados y civiles. El asedio de Draen 4 Seac. Inedonel, un puesto avanzado humano bajo ataque por los Endar superados en número abrumados y, cuando no pudieron ganar a través de los medios convencionales, recurrieron a esta imagen ampliada en un solo soldado humano. Su armadura rayada y manchada estaba hablando a una unidad de comunicaciones. Autorización denegada, maldita sea. No tenemos tiempo. Abandonamos esto ahora o estamos todos. Muerto. La cámara se oscureció de nuevo, los proyectores huecos apagaron. Sec dejó que el tramo de silencio. Esto nunca fue autorizado, dijo fríamente el Consejo. Si no tuviera conocimiento de esta acción, el uso de la guerra biológica había sido prohibido durante mucho tiempo por todos los órganos rectores, representados aquí. Sin embargo, en su desesperación, los humanos tomaron la decisión. Ellos mismos no buscaron aprobación, no esperaron a deliberación. Ellos actuaron y al hacerlo borraron a toda una población, soldados civiles. Tanto los no combatientes como los 6 ojos de Seac perforaron a Nuri. Nos dicen que son necesarios, nos dicen que son nuestros defensores, pero les pido que pasará el día que decidan que ya no vale la pena defender la cámara. Sentí más frío. Nuri no reaccionó de inmediato, dejó que el peso de la revelación se asentara sobre la habitación. Podía sentir la incertidumbre espesa en el aire. Sever había jugado su última mano y era una mano fuerte. Nuri hizo una pausa. Estabilizando su voz, luego dijo: «Nos muestras esto como prueba de nuestra crueldad». Él dijo: «Pero déjame preguntarte, ¿cuántos de ustedes saben lo que sucedió antes de esto?». Se tomó la decisión, él dio un paso adelante. Dragon 4 era un puesto avanzado, sí, pero fue
Más que eso, era un centro de refugiados lleno de civiles que huían de la invasión Senar. No había buques de guerra, no. Llegan refuerzos, solo un puñado de soldados parados entre miles de inocentes y un ejército que no tenía intención de tomar prisioneros. Hizo un gesto hacia el proyector hueco ahora oscuro. ¿Viste el final? No lo hiciste. Vea el comienzo en el que la pantalla volvió a parpadear esta vez. El metraje mostró los primeros días del asedio. Las fuerzas Senar arrasaron las colonias exteriores ejecutando a todos los no combatientes que encontraron. No tomaron prisioneros, no negociaron, simplemente purgaron la imagen. Cambiado de nuevo ahora dentro del puesto avanzado humano, un capitán, su rostro sombrío era hablando en una consola. Nos estamos quedando sin tiempo, las naves de evacuación han sido destruidas. Vienen. Nos queda una opción. Necesita autorización. Una larga pausa. Luego una voz. Desde el otro extremo de la línea, autorización denegada. Silencio. Entonces el capitán se volvió hacia sus hombres. Luego lo hicimos nosotros mismos. La cámara iluminó una vez más el proyector hueco. Apagar la voz de Nuri no se levantó, pero se llevó a través del silencio como una cuchilla a través del cristal. Tú llámalo crimen de guerra, dijo, y tal vez lo fue. Pero dime si hubieras estado allí, interponiéndose entre una masacre y la única opción que quedaba para detenerla. ¿Qué habrías hecho? Su mirada recorrió él. Cámara, nos juzgas por nuestras acciones, pero lo haces desde la seguridad que te hemos brindado. Las vidas que se salvaron ese día, las familias que hacen los niños importan menos debido a los medios por los cuales se conservó el silencio. Sex se enderezó y que él dijo que su tono final es porque la humanidad debe ser removida de él. Los asuntos militares del Consejo permanentemente justificarán cualquier cosa. Excusarán cualquier acción que hizo una pausa y luego. Continuamos no porque les temamos, sino porque sabemos que algún día habrá. No quede nadie para detenerlo. Su mirada recorrió la sala. Llamó votar el remoción efectiva de la humanidad de todas las operaciones militares bajo la jurisdicción del Consejo. Inmediatamente una fría quietud cayó sobre la cámara. La decisión estaba llegando, pero antes de que alguien pudiera hablar, antes de que cualquier delegado pudiera alzar la voz, estalló una alarma ensordecedora en todo el pasillo. La cámara sacudió violentamente la mesa de obsidiana en él. El centro tembló y se formaron grietas a lo largo de su superficie pulida, mientras las sirenas aullaban por los pasillos del gran estación de consejo. La otrora ordenada asamblea de representantes estalló en caos, voces chocando a medida que se extendía el pánico. Como un incendio forestal, una voz mecánica profunda sonó a través del sistema de comunicación de la estación. Alerta de emergencia. Fuerzas hostiles no identificadas han violado las defensas del perímetro exterior. Evacúe los sectores prioritarios de inmediato. Las fuerzas enemigas repetidas han traspasado el perímetro más allá de la estación de Boid. El espacio tembloroso en sí mismo pareció ondularse cuando la flota emergió, no del hiperespacio, no desde cualquier carril de tránsito conocido, sino desde el tejido mismo de la realidad misma oscura. Siluetas irregulares materializadas como sombras que se extienden bajo un sol invisible. No avanzaron caóticamente, se movieron con propósito y precisión como un mano que se cierra alrededor de la garganta de una criatura moribunda. La flota de defensa del Consejo, una vez que se pensó que era impenetrable, ya había comenzado a desmoronarse. La primera ola de fuego enemigo no habían sido armas de energía tradicionales o rondas cinéticas, había sido algo más insidioso. Una serie de distorsiones espaciales estallaron a través de la formación defensiva, torciendo la gravedad de maneras que integridad del casco destrozada antes de que los buques de guerra del Consejo de Impacto se doblaran e implosionaran. Sus estructuras reforzadas colapsaban hacia adentro como si el espacio mismo los hubiera traicionado. Los afortunados simplemente quedaron discapacitados, a la deriva con los sistemas muertos y sin esperanza de recuperación. La mala suerte se fue en segundos. La estación volvió a temblar, enviando a varios delegados tropezando al suelo. Nuri permaneció de pie agarrando el borde de la mesa, mientras la iluminación de emergencia bañaba la cámara en un rojo parpadeante. Matiz, toda la estructura gimió bajo la tensión de bombardeo externo. Esto es imposible evitar a Alec. De los Ayaris jadeó su piel translúcida, pulsando erráticamente con alarma a él. Defensas exteriores. ¿Cómo pasaron la flota perimetral tan rápido fuera de las naves enemigas surgidas? Avanzando con sincronización antinatural como extensiones de una mente singular sus sistemas de armas. Configuraciones cambiadas en pleno vuelo, ajustándose para contrarrestar los pocos buques de consejo supervivientes que intentaban reunir un
La formación de los Dreadnought Vasiri se movió a una posición defensiva. Sus pesadas baterías de plasma giraron para desatar un aluvión de represalias, pero los invasores se adaptaron instantáneamente ante las armas. Podía disparar una onda pulsante a través de la flota enemiga a un campo de energía en cascada que anulaba la carga de los Dreadnoughts. Ciclos forzando sus sistemas a un apagado de emergencia. Luego vino la segunda ola. El enemigo no envió naves de abordaje. Enviaron algo peor: zarcillos de vida. El metal se deslizó por el vacío enganchándose a los cascos de los barcos discapacitados como parásitos que buscan un nuevo huésped de metal. Carne retorcida y remodelada que se fusiona con circuitos de acero consumidos y... Los buques de guerra del Consejo reescritos que habían permanecido durante siglos se convirtieron en otra cosa y luego, al inquietante unísono, volvieron sus armas contra sus antiguos aliados que habían sido reclamados en la cámara que Zevk observó en Frozen. Horror cuando los barcos de su propia flota que habían servido a los Elari durante generaciones se volvieron contra ellos y ahora operaban bajo él. Control de una fuerza desconocida. Esto, susurró, esto no es una invasión, es una cosecha. Otra detonación sacudió la estación, esta vez más cerca del piso. Debajo de ellos temblaba el polvo que caía de los altísimos techos de la cámara desde el hueco de emergencia que alimenta en vivo. Las actualizaciones tácticas parpadeaban caóticamente. Los infantes de marina del Consejo se enfrentaban a las fuerzas enemigas en el atraque. Bahías en las que los invasores habían violado la estación en la que se encontraban las fuentes mostraban extrañas entidades cambiantes moviéndose. Por los pasillos sus formas apenas aguantan la forma, como si existieran al borde de la realidad. Las propias fuerzas de seguridad del Consejo abrieron fuego, pero sus armas de energía tuvieron poco efecto. Cuerpos que se distorsionan como la luz que se dobla a través del líquido. Las fuerzas de guardia del Consejo son colapsando, gritó un oficial de Borai desde su unidad de comunicaciones personal. No podemos contenerlos. Otra explosión esta vez. Estaba lo suficientemente cerca como para enviar a varios delegados tendidos en el suelo. Una columna de energía se estrelló contra él. La red de blindaje de la estación sobrecargó los nodos de energía clave. Las alarmas sonaron cuando secciones de el anillo exterior perdió gravedad artificial, enviando escombros y cuerpos en espiral hacia el aire. Portavoz de Consejo, una presencia normalmente inquebrantable, avanzó tambaleándose, su voz tensa. Debemos evacuar de inmediato. Luego las luces volvieron a parpadear. La estación se tambaleó mientras si fue golpeado por algo masivo, y en ese momento todas las miradas se volvieron hacia Nuri. Altoparlante Corvalit, su expresión normalmente compuesta ahora pálida y tensa, finalmente rompió su silencio. Su rasgos alargados de color gris plateado típicos de los Vorkari, una de las especies más antiguas. En el Consejo traicionó algo más allá de la preocupación. Era la desesperación su mirada. Encerrado en el canciller humano, no con desdén, no con vacilación, sino con una súplica silenciosa. Canciller. La voz de Corvalit apenas mantuvo unida su autoridad, desmoronándose bajo el peso de la inminente aniquilación. Otro impacto sacudió la cámara obligándolo a apoyarse contra la mesa. Levantó la mirada, ya no lleno de dudas, ya no cuestionando, solo suplicando formalmente a Consejo. Solicita tu ayuda. Nuri no se movió, no parpadeó. El silencio estiró el peso del momento, colgando como una cuchilla sobre la cámara. Otra explosión. Esta estaba cerca del ayuntamiento, rejilla de blindaje fracturada y una sección. Las paredes exteriores de la cámara comenzaron a doblarse bajo la fuerza del fuego sostenido. Coralet se acercó más a su voz. Ahora, apenas por encima de un susurro, sálvanos. Por primera vez desde que comenzó la audiencia, hubo, sin debate, sin murmullo, sin resistencia, solo miedo. Nuri levantó la muñeca comunicador y con la misma calma que había mantenido durante todo el juicio pronunció 4 palabras. Almirante, el Consejo está bajo ataque. Hubo una pausa, una fracción de un. En segundo lugar, donde el tiempo parecía extenderse infinitamente. Luego, a través de canal seguro, una voz respondió fría y medida, y bordeado con el agudo mordisco de la diversión. Sí, señor, como se esperaba, un breve. Haz una pausa y luego, con un tono de diversión silenciosa, ni siquiera nos verán venir. Una lágrima en el espacio estalló justo más allá de la estación del Gran Consejo, una distorsión reluciente seguida por el estruendoso aparición de la tercera flota humana. Los agujeros negros de los buques de guerra humanos atraviesan el vacío como cuchillas de caza. Sus formaciones, apretándose en un instante, habían llegado precisamente a tiempo al centro de la formación. El acorazado clase US Guaram Leviatán eclipsó al resto de la flota.
Su revestimiento reforzado brillaba bajo el resplandor de la estrella cercana. Su masa colosal desafiaba el concepto mismo de guerra convencional. Esto no era un barco, era una declaración en su puente de mando almirante. Wesley Riley se paró con las manos juntas a la espalda observando el campo de batalla que se desarrollaba con un casi expresión divertida. Su uniforme azul marino nítido llevaba la insignia del United. Defensa de la tierra, y aunque su postura permaneció serena, la aguda ventaja en su mirada reveló al estratega dentro. Confirmación visual de hostiles el teniente Max Anal. Su oficial táctico informó que su voz estaba cortada, pero estable. Ya están dentro de la estación y las fuerzas de consejo, Riley. Preguntó, su tono cargando con el peso de la inevitabilidad. Lo que queda de ellos es luchar contra un perdedor. Batalla. Aníbal respondió con los ojos saltando por la interfaz táctica brillante. La flota enemiga está usando distorsiones gravitacionales para colapsar las estructuras defensivas antes de atacar. Ya han secuestrado secciones de la propia flota de consejo y los volvió contra sus aliados. Les jugaron, dijo Riley sin una pizca de sorpresa. Entonces, con una calma que rayaba en lo casual, se volvió hacia el capitán Raymond Manis, oficial al mando de la U.S. Manuvir, un crucero de batalla flanqueando al capitán Guaramer. Quiero una solución de disparo ahora y el almirante M.C. Manus respondió instantáneamente con armas calientes apuntando la prioridad de Riley. Ojos entrecerrados, darles algo en que pensar, armas libres, participar a voluntad. La primera descarga llegó antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Un aluvión concentrado de balas cinéticas y lanzas de plasma desgarró a través de la formación enemiga, destrozando sus elementos delanteros antes de que pudieran registrar el contraataque gravitacional. Distorsiones onduladas momentáneamente desestabilizadas por el puro impacto cinético de los proyectiles de cañón de riel que viajan a corta distancia. Velocidades relativistas. La flota enemiga se tambaleó, no en destrucción sino en confusión. Su coordinación en forma de colmena tartamudeó momentáneamente, fuera de sincronía. Entonces, la segunda fase comenzó. La segunda ola del asalto humano no provino de las naves capitales, sino de las naves de ataque invisibles. Ya en movimiento, U.S. Escuadrón Umbral, una formación de sigilo equipada. Los interceptores se desenfundaron en medio de las líneas enemigas usando la distracción creada por la primera salva de la flota que, entretejido entre las distorsiones, moviéndose demasiado rápido para que el enemigo lo compense. Sus cargas útiles no eran ojivas tradicionales, eran algo más cargas de interrupción cuántica como las primeras. Detonaciones onduladas a través de formaciones enemigas. Secciones enteras de su flota parpadeaban entrando y saliendo de fases de sus propios campos de manipulación espacial, colapsando sobre sí mismos. Riley sonrió. Veamos cómo les gusta cuando jugamos con sus juguetes, pero el enemigo ya estaba adaptando sus formaciones cambiadas, recalibrando las distorsiones. Reformado. Pero esta vez, en lugar de apuntar a la estación, atacaron hacia afuera la flota humana. Los escudos de Guaramer gimieron bajo la repentina tensión antinatural, mientras las fuerzas de cizallamiento gravitacional intentaban desgarrar su escudos de estructura. Al 65%, el teniente Aníbal gritó, son apuntando a nuestra integridad espinal. Riley mantuvo la calma, reforzar con auxiliares. El poder sigue disparando, no te detengas. El enemigo estaba aprendiendo, pero ellos también estaban en la estación del consejo. Reinaba el caos. Los equipos de seguridad lucharon desesperadamente por mantener corredores defensivos, pero el enemigo estaba abrumando la estación. Se estremeció nuevamente y el altoparlante Corvillic luchó por mantenerse de pie durante el temblor. Estructura Nuri permaneció quieto. Vio la transmisión en vivo de la batalla, notando cada momento, cada cambio, cada adaptación. Activó su comunicador. Almirante, nuestras defensas están colapsando. Necesitamos apoyo terrestre dentro de la estación ahora. Riley ya respondió instantáneamente. Manejó una fuerte racha de fuego que ingresó a la bahía de atraque de la estación cuando una serie de cápsulas de caída se estrellaron contra los mamparos, cada uno violando los pasillos de la estación con eficiencia táctica. Las puertas de la bahía de atraque detonaron metal hacia adentro, chillando cuando las botas blindadas cayeron al suelo al unísono. Los marines espaciales habían llegado. Sus armazones exoabsorbieron el iluminación de emergencia tenue, sus movimientos mecánicos precisos, letales sus visores. Parpadeaba con datos en tiempo real, calculando todas las amenazas posibles antes de que sus enemigos pudieran reaccionar. No lo hicieron. Avanzaron cazando y los pasillos de la estación se convirtieron en un campo de batalla como ningún otro.
Los invasores se habían enfrentado alguna vez en la vanguardia al mayor Jonas Hetfield. Su voz crepitante sobre los escuadrones dio un solo comando: barrer y despejar. No. Vacilación. La estación estalló en espacios cerrados. Combate a los invasores alienígenas una vez. Sin respuesta, se vieron superados en maniobrabilidad. Eran enormes criaturas blindadas. Sus cuerpos encerrados en placas de cocina segmentadas como cuchillas superpuestas dando ellos una apariencia depredadora irregular. Sus 4 poderosas extremidades terminaban en garras, apéndices capaces de atravesar mamparos con facilidad. Sus rostros estaban escondidos debajo de pesadas crestas de armadura natural con aberturas brillantes donde los ojos no deberían haber estado viendo, pero, sintiendo el movimiento y el calor, sus armas se integraron en sus cuerpos, cañones orgánicos fusionados en sus antebrazos. Expulsando plasma sobrecalentado en violentas ráfagas erráticas, las fuerzas humanas no lucharon. En formaciones rígidas se movían de forma fluida, adaptándose en tiempo real utilizando coberturas y dirección errónea en lugar de fuerza bruta. Fiel disparó una ráfaga de plasma en un entidad cambiante, pero desapareció gradualmente antes del impacto. No dudó él. Girado hacia un lado, activó un modulador en su muñeca y cambió el modo de disparo. Rondas de disruptor de pulso. El siguiente disparo aterrizó al enemigo convulsionando violentamente mientras la cohesión de su forma se hizo añicos, enviándolo estrellándose contra el suelo en un montón pulsante. Punto débil confirmado. Ajustar. Los patrones de fuego los reducen. Las fuerzas humanas se adaptaron instantáneamente. Modulación de las frecuencias de las armas para evitar que el enemigo avance gradualmente a través de los ataques que encontraron los invasores, que alguna vez fueron imbatibles. Ellos mismos luchando contra un enemigo que se negó a jugar según sus reglas. En el espacio la marea estaba cambiando. Las fuerzas humanas habían sufrido pérdidas, pero no suficiente de su guerra no tradicional. Su capacidad para romper patrones y reescribir las reglas de enfrentamiento fue trabajando. El ataque alienígena, una vez coordinado, estaba vacilando como un enjambre. Formaciones que se dividían en grupos fracturados, cada una luchando por adaptarse al implacable asalto que tenían las fuerzas humanas. Hecho lo que ninguna otra especie había hecho, habían obligado al enemigo a reaccionar. No. El almirante principal Wesley Riley se paró en la cubierta de mando del martillo de guerra de la U.S. mirando mientras la batalla giró. Sus brazos permanecieron cruzados, aunque su expresión ilegible. El brillo en sus ojos delató una tranquila satisfacción. A confirmar el colapso de la flota enemiga, informó el teniente Max Anival. Voz aguda sobre las comunicaciones que están intentando una maniobra de retirada, pero su cohesión se ha ido. Riley sonrió y luego dio la orden. Les niega la salida de las profundidades del espacio de naves de guerra humanas. Reposicionaron sus propulsores de maniobra disparando en ráfagas para crear una nueva caja de muerte. El enemigo, ahora un desorden disperso de barcos dañados y desorientados, se encontró atrapado en una trampa mortal. Calculó un embudo inevitable y luego la batería principal del martillo de guerra disparó un pulso de luz encendió el vacío y a su paso una lanza cinética imparable atravesó el centro de la flota alienígena. Las naves enemigas destrozaron en una cascada de detonaciones o antinatural, cascos plegándose bajo la fuerza bruta de la artillería de propulsión masiva que viaja a velocidades incomprensibles a través de él. Los escuadrones de ataque humano del campo de batalla siguieron a la apertura del escuadrón umbral, los interceptores sigilosos que las distorsiones enemigas deshabilitadas por primera vez llevaron a carreras dirigidas a los cruceros enemigos sobrevivientes a destrozar motores y los nodos de comando. Antes de que pudieran escapar de lo que había comenzado como una fuerza invasora imparable, se habían convertido en presas en su interior. La estación del Gran Consejo. La pelea había cambiado tan dramáticamente el espacio. Los marines, con sus pesados armazones exochamuscados y ensangrentados, presionaban la ventaja impulsando a las fuerzas enemigas restantes hacia un cuello de botella cerca del núcleo de poder central. Los invasores habían llegado esperando una conquista fácil, creyéndoselos ápice de la guerra. En cambio, se habían encontrado con algo mucho peor: humanos que se negaron para morir. El mayor Jonas Hetfield, su visera agrietada y su armadura abollada, impulsaron su puño enguantado contra un guerrero enemigo. El impacto envía al alienígena tambaleándose contra el mamparo un solo plasma. La ronda de su arma terminó. Empuja hacia adelante. Hetfield ladró. Terminamos esto ahora. El enemigo, una vez implacable, ahora estaba desesperado. Subestimaron la capacidad humana de adaptación y ahora estaban pagando por ello. El fin no vino de una sola vez.
Instante en que llegó como un dominó de destrucción, un barco perdió el control, luego otro, luego una docena más de la flota alienígena, una vez una marea implacable. Ahora se fracturó en caos su coordinación una vez perfecta, reducida a desesperación, ciega la salva final de Guaramer atravesó. Su buque insignia, su núcleo, implosiona en una violenta explosión de gravedad colapsante que envía ondas de choque a través de los restos. De lo que una vez había sido una fuerza de invasión, los defensores de la estación del Consejo avanzaron en su retirada olvidada. A raíz del implacable asalto humano, los marines espaciales lideraron la carga con sus marcos exo tallados con quemaduras. Marca sus viseras brillando como los ojos de los verdugos, los invasores una vez así. Seguros de la victoria ahora se encontraron siendo cazados pasillo tras pasillo por corredor fueron rechazados sin piedad, sin dudarlo lo que había comenzado como un. La defensa se había convertido en una purga y luego el abismo se los tragó enteros. Buque insignia, el imponente coloso que había comandado la invasión se dobló bajo la pura fuerza de una implosión gravitacional. El horizonte de sucesos se formó en un instante arrastrando acero y carne por igual hacia una singularidad de ondas de choque de aniquilación. Ondulado hacia afuera destrozando lo que quedaba de su otrora poderosa flota, los pocos barcos que quedaron trataron de huir. Pero no quedaba ningún lugar para correr en la oscuridad del espacio, bajo los restos ardientes de su invasión perdida. La verdad permanecía. Habían sido derrotados y así se acabó por dentro. Los fuegos de la Cámara del Consejo parpadeaban a lo largo de los pilares destrozados del otrora imponente salón, los pisos pulidos. Agrietados por el bombardeo anterior de la estación, los delegados se pararon entre los escombros, algunos en silencio aturdido, otros al ver a los humanos sus expresiones ilegibles. Los sobrevivientes sabían lo que había sucedido, no habían repelido a los invasión. Los humanos les habían salvado el altoparlante Corvillit su túnica. Rasgado avanzó lentamente su mirada fija en el canciller Kase Nuride. El líder Vaukari, una vez un símbolo inquebrantable de neutralidad, parecía más débil ahora, no solo en el cuerpo, pero en presencia. No hubo más debate para ser que el acusador. Aún permanecía su forma plateada cubierta de polvo por la destrucción a su alrededor. Sus 6 ojos se movieron entre los devastación y los marines parados entre ella. Tenía un último movimiento que hacer. Esto es lo que temíamos que la voz de Sevak fuera Orsearo, pero aún así llevaba a él. La fuerza desenfrenada de una especie que actúa sin restricciones. Hicimos bien en exiliarnos. Ellos antes y debemos hacerlo de nuevo lo suficiente. La voz de Corvalit, aunque sacudida. Llevado a la finalidad, el alto orador se volvió hacia el Consejo con la mirada fija en su lugar. Los humanos salvaron esta estación, nos salvaron a todos, no habrá exilio, no habrá debate. Esta discusión terminó, un silencio cayó sobre la cámara. Sevak endureció las manos. Curvándose en puños apretados y con garras, se volvió hacia los demás en busca de apoyo. Ninguno vino, ni siquiera el más firme. Los críticos de la humanidad guardaron silencio. Por primera vez no hubo oposición. Los humanos. Corvalit continuó fortaleciendo su voz ahora. No solo se restablecen dentro de este consejo. Se volvió hacia Nuri con la mirada pesada. Se les dará plena autoridad para actuar en defensa del Consejo cuando la guerra vuelva a llegar a nuestras puertas. No necesitarán pedir permiso. Harán lo que deban. El peso de esas palabras se asentó en el aire como una campana funeraria. Esto no fue solo un reinstauración, este fue un reconocimiento de la verdad de que la humanidad era. La boca de Sek se abrió, pero no llegaron palabras que había perdido por primera vez. Tiempo en la historia del Gran Concilio nadie se opuso a la presencia de la humanidad. El silencio se prolongó largo y pesado. Entonces, sin decir una palabra, Sevak se dio la vuelta y se alejó. Comenzado a apagar los sonidos distantes de la batalla, ahora nada más que un recuerdo. Canciller Kase Nuri estaba donde había estado desde el principio. Su expresión estoico. No había luchado por una victoria él. Había luchado por el derecho a existir, y ahora ese derecho había sido reconocido. Pero, mientras estaba allí observando cómo se recuperaba el Consejo roto, sabía que esto era solo el comienzo que la humanidad había demostrado. Ellos mismos una vez más, y pronto tendrían que hacerlo todo de nuevo. De nuevo. Hola, humano espacial. Tengo mucha curiosidad por tus pensamientos sobre este video. Deja un comentario rápido y déjame. Sé lo que tienes en mente o simplemente di hola si lo prefieres de cualquier manera. Me encantaría. Oye de ti. Oh, y una última cosa que todo gran soldado sabe que para sobrevive y conviértete en un héroe. Cuidarte es la clave. Así que antes de ir a comprobarlo. El comentario anclado confía en mí.
Es importante y he elegido otro video. Para que lo veas, simplemente haz clic en la tarjeta aquí o aquí si quieres que toda la lista de reproducción te vea allí.